Nada que ver. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible y todo eso es posible cuando levanto mis manos. Muy buenos días, amigos que nos reciben cada domingo en sus hogares. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, si aclamo a Jesús, mis problemas se van acortando y van desapareciendo. Cuando levanto mis manos, estoy firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí de pie, nunca vencido, porque tengo a Jesús. Y el que tiene a Jesús, cuando está triste, su vida cambia. Porque los problemas, cuando los queremos manejar nosotros, siguen siendo problemas. Pero cuando los entregamos a Jesús, desaparecen los problemas. Aquí de pie, sabiendo que el cielo y la tierra desaparecerán, pero la palabra que es vida, no desaparecerá. Y vamos a compartir con ustedes el evangelio de hoy, que pareciera que lo acababan de escribir en este momento. Lectura del Santo Evangelio para el día de hoy según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta mañana queremos ante todo darte una vez más, Cielo, Si la Cielo bienvenida. Sí, ya me lo dijiste antes, ella de aquí, pero está aquí. Ponle la nómina. Para allá va. Hermana Chelo, este evangelio de hoy, ¿qué te dice a ti el Señor a través de su palabra? Bueno, realmente el amor es luz. Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años en oración y que el Señor, yo estaba contemplando la pasión y me imaginaba al Señor, ¿verdad?, cargando la cruz. Y Él habló a mi corazón como se comunica con nosotros, dándonos ciertas luces y sabiduría. Y Él puso esas palabras en mi corazón, como el amor era luz, que cuando Él iba camino al Calvario,
Él era un destello de luz. Pero cuando estaba sobre la cruz, Él era una hoguera que ha abrazado a la humanidad. Yo pienso que nosotros como cristianos, su palabra nos dice que en la medida que amemos, en la medida que compadezcamos, en la medida que le demos pan al hambriento, que perdonemos, que llevemos el camino de Jesús, que es el amor, la compasión, pues seremos luz. Yo creo que nosotros, el pueblo de Dios, cuenta con el Espíritu Santo, porque a veces sentimos la impotencia de poder amar y ser luz. Pero nosotros, queridos hermanos, contamos con la fuerza de la presencia de la tercera persona de la Trinidad, una fuerza del amor en nuestros corazones. Y nosotros podemos salir del egoísmo y del desamor por la gracia de Dios, a compadecer a los hermanos, a amarlos, a perdonarlos. Por eso nosotros, la luz se traduce en obras de amor. Creo que esa es la esencia de esta palabra. Y la luz es como cuando tú estás en la oscuridad, que se va la luz y tú enciendes una vela e inmediatamente tú ves luz. La luz es cuando tú aceptas el camino, tú tienes luz. Cuando tú dejas la oscuridad, dejar la oscuridad significa aceptarlo a Él como el Salvador. Entonces, cuando tú cocinas un alimento, esa sal que tú le echas al alimento es la que te le da el sabor. Pero no es la sal material la que llama el Señor. El Señor nos manda a hacer verdadera luz cuando nosotros somos capaces de perdonar, como tú bien lo decías. Sí. Como cuando somos capaces de aceptar a los demás como son. Sin embargo, esa luz tiene sus reglas, tiene sus normas, están establecidas. No porque yo venga aquí y comience en este programa a hablar bonito y a querer convencer, mira lo que viene. No, eso no es. Es aceptar las cosas como son, con las normas establecidas del amor, con las normas establecidas de cero intriga, de cero envidia, de cero lujuria. El camino de Jesús. Entonces, que es muy difícil. El camino. Es muy difícil. Sí. Yo sin la gracia, sí. He tratado de gracia, lo personal y siempre trato de hablar por lo personal, no me gusta decirle a nadie. Y es muy difícil. Tú estás 5 minutos, 3 minutos en la gracia, sí, y al cuarto minuto ya tú estás jodido. Porque por un pensamiento, por un boche, sí, por una odienda, ya tú vuelves y caes. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé la luz, que nos dé esa luz que tanto necesitamos, todos los que estamos en el camino. Cuando yo me trataba de estar en el camino, yo a veces pienso, digo, bueno, pero yo estaba mejor. Porque como yo no conocía nada de eso, yo no tenía problemas. Estabas mal, pero no lo sabías. No, yo creía que estaba muy bien. Y a veces lo digo y hago la comparación, yo estaba mejor porque yo podía hacer todo lo que yo quería. Y ojo, no era que nadie me decía que no lo hiciera, es una obediencia que tenemos que tener. Sí. Todo lo que tratamos de seguir al Señor, tenemos que tener obediencia al Papa, tenemos que tener obediencia a nuestros obispos, tenemos que tener obediencia a nuestros sacerdotes, tenemos que tener obediencia a los que nos guían en la casa, a nuestros padres, tenemos que tener obediencia, ¿por qué no a las esposas? Una obediencia que es un poco difícil, casi imposible, pero hay que tener obediencia. Esa obediencia que solamente te lo da cuando tú te estás acercando. He visto en las redes sociales, y yo me reía, de algunos comentarios que hizo su eminencia, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, sobre la base de recriminar a un sacerdote, que por cierto, muy buen sacerdote, que trabaja y hace su trabajo. Pero para los críticos, ¿tú te imaginas cuántos sacerdotes y cuántos seres humanos tiene que recibir el cardenal a diario? Que no van a llevarle alegría, que lo que van es a llevarle tristeza, chisme, desolación. ¿Cómo este hombre tiene que
solamente pidiéndole al Señor que le dé la luz para Él poder dirigir una iglesia en sentido humano, que es lo más difícil que hay. Todos en una casa, ¿cuánta gente pensamos de manera distinta? La iglesia tiene congregaciones, están los jesuitas, están los salesianos, están los diocesanos, son muchas congregaciones que en ocasiones piensan distintas. Imagínense ustedes que Jesús comenzó la iglesia con 12 y ahí tuvo problemas porque pensaban distinto. Bueno. Imagínense ustedes que Jesús, cuando pareciera que me estoy saliendo del tema, pero no es así. Eso es lo que el Señor me puso a mí, como se lo pone a ustedes dos, que el Señor nada más le habla a ustedes dos, pero en este momento me lo puso a mí que hablara de esto. Cuando Jesús fue donde Zaqueo, que luego que la esposa de Zaqueo ve como Jesús era justamente la luz y le lleva inmediatamente a sus hijos para que tuviera uno a la derecha y uno a la izquierda. Eso es lo humano de la iglesia. Sí, humana y divina a la vez. Dígame, doña Pilar. Ahora, esa debilidad que hablábamos, la tenemos humanamente, pero la palabra nos dice, Martín y queridos hermanos, tenemos que tener la convicción de que podemos, con la ayuda de Dios, llegar a la santidad. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que se nos da la capacidad de amar. Hay que poner la voluntad en ese camino. No es mágico, como tú dices, no es mágico que yo digo, yo creo en Jesús y ya, no. Hay que poner el deseo, la voluntad, la decisión de perdonar y amar. Pues Lo mira, que pasa es que, perdóname un momentito, Martín, que yo, ahora que tú dices la decisión, para mí el Evangelio de hoy es muy comprometedor como cristiana, porque el hecho de ser sal y luz de la tierra nos lleva a posicionarnos en el estar con Jesús de una manera definitiva, no a medias, no con una mediocridad y, como dice el Papa, que me llamó mucho la atención, ser un cristiano de museo. Me reía mucho porque cuando vamos al museo vemos cómo están todas esas imágenes puestas ahí, sencillamente adornando. Y como bien decía Martín, no es hablar bonito tampoco, sino el accionar, las obras. Y ser un cristiano de museo, no, estamos muchos creyendo que realmente estamos haciéndolo bien, pero si profundizamos un poco en en nuestro accionar diario, en nuestras obras, en nuestro trato con el prójimo, en nuestro trato con nuestros esposos, nuestros hijos, podremos a lo mejor preguntarnos, ¿estaré yo haciendo luz en medio de donde me toque estar, en medio de mi casa, de mi trabajo, en cada lugar donde voy, a un banco, cuando no tengo piedad ni caridad para uno de los que piden en la calle, que muchas veces decimos, no, porque ese se lo va a coger, ese no es su problema si se lo va a coger o no se lo va a coger. El Señor dispuso de ese momento para que tú te ofrecieras en caridad y en piedad por ese hermano. De ahí para allá, eso no es su problema. Entonces tenemos muchas veces que preguntarnos, ¿realmente estamos siendo luz y sal de la tierra? El Evangelio de hoy nos llama a no ser mediocres. El Señor hablaba mucho. Cuando empecé a conocer la palabra del Señor, cuando Él dijo, a los tibios lo vomitaré. Ay, a mí eso me dio un susto, Chelo. Ay, me daba un miedo, porque eso de ser mediocre, de ser tibios, es lo que el Señor no quiere para nosotros. Tenemos que tomar una decisión de estar con el Señor. En este camino no se puede estar a media. O estás con el Señor o sencillamente no estás. Porque el Señor no es un Dios de a medias. Entonces, vamos a pedirle al Señor esa gracia también, de que nosotros podamos. Vamos a la pedir cantando con esta canción. Ambrosio. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde
haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando como das perdón, y estando a todos como tú nos das, y muriendo así volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, y ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, Lleve yo tu amor. difícil. En un mundo de tanta guerra, de tanta envidia, de tanta intriga, de tanta lujuria, de tanto querer tener y no ser. Es una situación que solamente el Señor, cómo inspiró a San Francisco de Asís. Pero lo más hermoso de todo eso es que dice hazme. Es Dios que hace esa obra en nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo. Porque Francisco decía, hazme tú, Señor, un instrumento. Porque nosotros lo que tenemos es la impotencia, la pequeñez. Mira, yo no quiero dejar de hablar de personas que son sencillas, gente que han tenido poder y que de una manera el Señor lo toca. Cuando la gente está haciendo campaña, son tan simpáticos los candidatos, son tan, óyeme, que pareciera la isla de la fantasía, cómo te abrazan, cómo te tratan, cómo agarran a aquella ancianita sin dientes, que ella quisiera quedarse como acurrucada así por tanto tiempo. Y buscando los archivos que tiene mi tía Carmela, que es una persona que estuvo ligada al Partido Revolucionario Dominicano del año 1939, veía yo una foto reciente en la casa de doña Bebita Bosch, la mamá de Josefina, la esposa de Franklin Almeida, y cómo andaba Juan Bosch, y hoy cómo hay gente que ya no piensan en él con esa humildad. Y aquella foto, aquel hombre siendo presidente de la República, si el amigo director la podía poner, cómo aquel hombre, ahí estaba Milagrito muy joven y se veía muy bella. Ahí está también mi abuela, esa que está de espalda al profesor Juan Bosch. Esa es mi abuela Merenginia Sánchez. Ese es el profesor Juan Bosch, presidente de la República de entonces, con un solo hombre de guardaespaldas. Hay que buscar la forma y traerlo a la época de que el presidente Medina tiene algunas similitudes con él, coincidencia, porque en su casa no pareciera que vive ahí el presidente de la República. Estamos impuestos a ver tanto aparataje. Pero lo que yo quiero traer es esta carta que el profesor Juan Bosch
le manda a un amigo, siendo el presidente de la República. Y dice así, mi querido amigo, nombra a la persona, Martín. Sí, sí, cómo no. Al Aunque doctor no fue. Gilberto Herrera Báez, al darle las gracias por los 50 pesos que ha tenido la bondad de enviar al gobierno para la reforma agraria, eso fue el 15 de junio del 63. Quiero aprovechar la ocasión y pedirle que vea al doctor Samuel Mendoza, el ministro de Salud, a quien he recomendado buscar una posición para usted porque considero que mi gobierno le debe a usted una demostración de confianza y de afecto. Salúdeme con todo cariño a Sigriel y bese mi nombre su nuevo hijito. Y dile recuerdos afectuosos a don Porfirio. Esa es una carta que Juan Bosch era presidente de la República. Y él se la manda, cómo se dirige él a un ministro de su gobierno para que le dé un empleo a un compañero que había cooperado con él. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, la gente se hace ilusiones de que está luchando para que le den un cargo, con el mismo eslogan que decía el partido, para servir al pueblo, para servir al partido, para servir al pueblo. Ojalá y nosotros volvamos a tener ese tipo de indicativos morales que ayudan al país y ayudan a la familia dominicana. Porque yo no sé si tú notaste, Pirosca, Chelo, donde él manda un saludo a la familia. O sea, eso a mí me caló mucho. Cómo él no se va solamente a lo puntual, a lo político. Ah, no, dámele saludo a tu hijo y a tu hija, fulano y fulano. Ojalá y volvamos a tener ese tipo de cosas. Pero antes de eso, vamos a seguir escuchando esta canción, antes del cambio. Alabando al Señor. Siempre. Son 3 veces. Un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos y al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y paz. Danos un corazón grande para amar y danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres pero que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.
El Banco Popular, el banco de la familia dominicana, presenta los minutos de Monseñor. Los minutos de Monseñor, hoy me ha pedido que lo haga yo, porque el padre Soto, como ustedes han visto, tampoco se encuentra hoy. Y qué mejor comentar esos minutos con la famosa resolución de las Naciones Unidas en contra de la Iglesia Católica. Miren, señores, ¿qué es las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es un conjunto de naciones, Naciones Unidas, que está para hacer lineamiento en ocasiones morales, pero como ustedes han visto, apoyan guerra, apoyan invasiones. Entonces, la verdad que el papel de las Naciones Unidas, hoy por hoy, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha admitido que dentro de nosotros hay hermanos que se han descarriado. La Iglesia Católica ha dicho que se siente preocupada, que se siente triste cuando los hermanos se descarrían de lo que deben ser los principios éticos y morales. Pero, ¿qué me llamó poderosamente la atención? Que ya eso estaba hecho, ya esa resolución estaba hecha ya. ¿Y quiénes fueron los que la presentaron? ONG que son súcubos de las grandes empresas, que son contrarias a la vida, que solamente quieren el aborto. Entonces... Mira, Martín, a mí me causa pesar esa resolución de las Naciones Unidas, porque como bien tú decías, ya la resolución de la misma condena estaba hecha antes de que llegaran los mismos representantes de la Santa Sede. Eso lo hemos visto a través de la historia, cómo el mal a veces cree que va a poder triunfar sobre el bien, porque el poder lo tiene Dios. Lo que pasa es que el Señor muchas veces permite cosas para que de una manera o de otra vayamos viendo en el caminar el accionar de los otros y el poder de Él. Esa resolución ya hecha de las Naciones Unidas, vemos como esas ONG y todas esas grandes firmas que apoyan con fondos a las Naciones Unidas, que son, como bien mencionaba la Santa Sede, son pro aborto, pro relaciones gay, pro homosexuales, pro eutanasia. Es decir, es un plan mundial que al final vemos que hay un control de natalidad que subyace en todas estas ONG, pero lamento decirles que el que tiene el poder es el Señor. Yo solamente recuerdo la lucha aquí en el país con lo del artículo 30 y vi y percibí, yo decía, yo en un momento dado dudé de mi fe porque dije, bueno, pues tenemos todo perdido. Y al final yo vi cómo el Señor se glorificó y el artículo 30 no pasó. Esta es una de las batallas que tenemos que tirar la Santa Sede y todos. Lo que pasa es que los católicos no nos podemos entristecer, ni amedrentar, ni bajar la guardia. Nosotros tenemos que estar en pie de lucha continuamente contra todas estas organizaciones, no solamente en la ONU, Martín, aquí en el país y en todos los lugares, porque si nos llevamos de eso, cuántas cosas ellos quieren venir a tergiversar aquí en el país para no traer temas que no vienen a colación, y sencillamente tenemos que estar en pie de lucha contra lo que no debe ser. A propósito, Entonces, ayer tuve la oportunidad de llevarte a una misa de sanación, ¿era? Sí. Y la verdad que ¿dónde fue? Anunciación. En la Anunciación. yo no entiendo, este pueblo, óyeme, a 5 esquinas no había donde parquearse. Sí. ¿Cómo estaba la gente allí? Glorificando
y alabando al Señor. Había entre 4 y 5 mil personas O sea, entre yo la no calle y todo el entiendo mundo que- ayer que en en la la anunciación. medida en que, o sea, Sí. debiéramos ser menos, pero cada día somos más. Y cada día hay más gente que tiene fe. Y cada día reconocemos que hay hermanos que se separan y nos entristece y nos lesiona el corazón. Cuando un hermano, imagínate, al que tú le has confesado tu pecado, cuando un hermano al que tú le has dado tu vida, cuando un hermano al que tú le has dado tu hija, caramba, y el papá que embaraza a la hija en tu casa, y el hermano que la embaraza, y el hermano que la golpea, y el hermano que mata a su pareja. Entonces, cuando las respuestas son como estas cosas que uno ve ayer, uno sabe que el Señor está presente. Por eso que te digo, en 2013 años vemos, 2014. 2014 ya, vemos la glorificación del Señor, vemos su poder, Martín. Hoy se llama ONU, mañana no sabemos cómo se va a llamar. Y nosotros lo que no podemos es desalentarnos. Nosotros tenemos que mantenernos en oración, en intercesión, pidiendo también por esos hermanos que están en la oscuridad, valga la palabra de hoy, el Evangelio, y saber que el que tiene el poder es Chelo. Sí, siempre Dios tiene oposición. Claro que sí. Lo que pasa es que, como tú decías, el hombre tiene una participación en el mundo y a veces lo hace muy mal, pero Dios siempre, Él es el creador, es el que tiene el poder en todo. Y nosotros ahora, eso no quiere decir que nosotros los católicos nos quedemos callados. Nosotros tenemos que asistir a una niña, por ejemplo, que sale embarazada, ayudarla, hablarle del amor de Dios, de que eso es un regalo, aún haya sido fuera de un matrimonio, es una bendición. Que ella sea madre, sabiendo que es un regalo de Dios. Tenemos que predicar, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Tenemos que levantarnos el pueblo de Dios y llevar la verdad de Jesucristo, el camino de la vida, porque el hombre está formando una cultura de muerte. Pero como dice Martín, no somos pocos los que seguimos al Señor, somos muchos. Y hay más fuerza en Dios que en el mal. Sí, y tú hablabas de la niña embarazada, no es que la iglesia manda que se embaracen. No, la iglesia se siente triste, la iglesia quiere un matrimonio, Sí. la iglesia quiere una familia, pero cuando pasan esas cosas, el día pasado una señora, yo creo que tú estabas ahí, Pirosca, que tenía un hijo que nos hicimos amigos en una circunstancia, y ella hablaba, ¿sabe lo que está pasando ahora con los matrimonios? ¿Por qué hay tanto divorcio? Digo, no, dice, mira, cuando una cosa se daña, ¿qué tú haces? Y bueno, la voto. Dice, así pasa con el matrimonio. Cuando el esposo quiere buscar muchachita, entonces la esposa, en vez de tratar de buscar la forma de arreglarlo, lo que hace es que lo bota. O viceversa, cuando la mujer se pone vieja y el hombre consigue un dinerito, lo pone en un carguito, inmediatamente lo que quiere es una muchachita. Ay, yo ya no veíamos quiere. Como de que los que tienen carguitos, ¿quién era que hablaba? Bueno, una reportera de noticias, el porciento altísimo de que esa gente se divorcian. Claro. Y se buscan la muchachita y Martín y yo muerte la Una risa. muchachita, Ese entonces, Juanito, dale un carguito. Sí, entonces lo primero que la mandan a poner, Sí. y entonces él se pone el cabellito, ¿verdad? Sí. Aparte de ponerse el cabellito, tú lo ves que comienza a masticar muchísimo chicle, se pone una colonia que nunca se había puesto, y como no saben pronunciar el nombre de los vinos, chatindó, porque no saben. Entonces, esas cosas son las que nos dan tristeza. Igual pasa con muchos sacerdotes nuestros que lo hacen párroco, inmediatamente se creen, bueno, porque son humanos, inmediatamente se meten en una oficina y jamás salen a la feligresía. Por eso el Papa está mandando a la iglesia a que se beban su a sus fría, que se coman inicios. su pizza. Sí. Dice el Papa, yo te quiero ver comiéndote Ay, una Martín, pizza. que confiesen. Yo te quiero. Que Exacto. confiesen, Martín, que Pero no quieren yo confesar. prefiero que no confiesen ¿Cómo para que que qué? mal confiesen. Porque la confesión, mira, yo tuve el privilegio de el padre Juan, que era un jesuita
de los más preparados que ha tenido este país. Todavía con 97 años él estaba en su ministerio. Y recuerdo que en una ocasión yo fui a decirle, mire padre, el problema es que yo tengo muchos problemas con el alcohol, yo fumo mucho, yo no quiero tener una pareja, si no quiero tener 3, 5. Y la verdad es que yo estoy muy triste. Y se queda mirándome. Y yo quiero confesarme, yo quiero comenzarme de nuevo. Y me dijo, pero no lo dejes todo. Velo dejando por parte. Pero lo que tú dejas, no vuelva de nuevo atrás. Trata de pedirle al Señor que te dé la fuerza. Y esas son las cosas. Para que más te confiesen, mejor que no te confiesen, Piroca. El sacerdote que tú lo ves que se sienta, que escucha la confesión. Yo me reí en días pasados porque había un tipo, para mí no era sacerdote, en un banco ya comenzando la misa. Óyeme, ya 5 minutos, está bien que tú hagas una cita con ella, o con él, o con el joven. Pero eso no es una confesión. La confesión necesita dedicación. Porque para tú dar la solución, tiene que tener oído y tiene que tener dedicación. Tú no puedes hacerlo eso a millón. Tú tienes que hacerlo eso con una ternura y con un amor, que todo quede plasmado en la entrega que tú le haces al Señor, que es el que te da el mandato del perdón. Pero yo no quiero seguir, y no estamos atacando a nuestros hermanos sacerdotes, nadie lo quiere más que nosotros. Nosotros los amamos, porque hay que ver. En días pasados me decía un sacerdote, pero mi familia a mí no me llama. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se dedican al ministerio rompen el hilo con la familia. Y ya son muchas familias las que tienen. Ya no es una sola familia. Y entonces hay que ver la soledad como vive un sacerdote. Cuando sale de una misa, cuando todo el mundo se va a los placeres, entonces si lo ven tomándose una cervecita, oye, pero el padre toma. O sea, tenemos también que pedirle al Señor y acercarnos nosotros a nuestra parroquia y decirle a ellos que los amamos, que los queremos, y decirles a ellos que pueden contar con nosotros. Pero nosotros regularmente no hacemos eso. Somos muy críticos de ellos y solamente le pegamos el látigo. De manera que yo le pido a cada uno de nuestros hermanos que busquemos la forma de decirle a nuestros sacerdotes que los queremos, que los amamos y que nosotros contamos con ellos para que ellos puedan seguir en ese ministerio. Yo no quiero dejar pasar el asunto de nuestros hermanos haitianos. Óyeme, la verdad que no sé qué le pasa. Y hay discrepancias. No todos estamos de acuerdo, ni siquiera con la misma iglesia. La sentencia del Tribunal Constitucional, la ley 168, la sentencia es muy clara y lo que manda es a una revisión. Si tú naciste aquí, si tú tienes tus hijos aquí, si tú fuiste bien declarado, obviamente que a ti hay que darte la nacionalidad. A ti no te la puede quitar nadie. Ahora, y somos reiterativos, si tú llegaste anoche y viniste con tus hijos y la mujer parió aquí y vuelve en ocasión y se va a Haití de nuevo y se lo lleva y después lo trae porque naciera aquí, porque estaba en un hospital, no puede ser dominicana porque fue de tránsito. Hay que educar, hay que decirle a nuestros hermanos haitianos y sobre todo le voy a hacer un llamado a los que tienen haitianos cuidándole su casa. Traten de retratarlo, traten de tener sus papeles en orden. Ustedes no conocen quién lo está cuidando a ustedes, que solamente en la noche se van y ya ustedes pueden tener una dificultad, no ni siquiera de un robo. Cuando usted va a contratar a un dominicano, usted le pide la referencia, usted lo depura, usted le pide todo. Entonces, si es un hermano haitiano, haga lo mismo que una trabajadora. Llega una trabajadora a la casa y ni siquiera le hacen los chequeos médicos necesarios, ni siquiera saben dónde vive. Entonces,
Eso no puede ser. Y eso no es no es discriminar. Eso es hacer las cosas en orden. Ahora yo te voy a hacer una pregunta para irnos a un cambio. ¿Tú crees, Martín, que la presión internacional que está recibiendo el gobierno, el presidente Medina, si vemos el detalle, eso es la misma persona, al final, que de las que hablábamos ahorita? Todas esas ONG y todas esas instituciones internacionales que quieren venir a poner, a tergiversar nuestra soberanía a favor de su conveniencia. Y si nos vamos un poco más, guardando la distancia, vemos que es el mismo grupo, sí, Martín, es el mismo grupo que está ante la ONU con las mismas bases, haciendo la misma presión ante la Santa Sede. Y esos grupos que tú lo llamas, y que yo lo llamo, lo que a mí no me gusta es decirle ni traidores, ni mucho menos. Yo lo que quiero ver que son hermanos, no es el caso tuyo ni mío, son hermanos que tienen un pensamiento distinto a lo que nosotros entendemos, Martín, y que lo que debemos discutirlo ahora. Lo que me refiero es... Las que van a las Naciones Unidas, que yo no lo voy a decir ahora por su nombre, porque no tengo los documentos a mano. ¿A representar el país? A representar el país. Ajá. Esas lo que van es a pelear y a decir que esto no sirve y a decir que nosotros le caemos a palo y a decir, óyeme, cuántas cosas. Entonces, eso no es de Dios, eso no es humano, eso no es humano. Hay que ver cómo viven esas personas que no trabajan, que su único trabajo es ese, denotar al país, acabar con el país. Y eso sí y eso es malo. Ahora, Martín, perdona que te interrumpa, yo escuchando todas estas noticias, yo no entiendo por qué hay problemas. ¿Por qué tantas acusaciones? Porque realmente cada país tiene su soberanía, cada país tiene sus leyes para regular todos los extranjeros que vienen, como a nosotros, cuando vamos a Estados Unidos, por ejemplo, que es el más que todo el mundo conoce, allá no se puede ir y quedarse uno ilegal de una manera, o sea, yo no entiendo por qué han ligado, tal vez porque tienen intereses, porque yo creo que el pueblo haitiano, nosotros amamos a nuestros hermanos, siempre hemos convivido, aquí hay más de 1 millón de haitianos, todos trabajando, la mayoría en casas, en construcciones, dependiendo de su preparación. Yo recuerdo que había muchachos del grupo de oración que venían a estudiar medicina, yo nunca vi una discriminación con ellos. Yo pienso que ahí hay intereses por debajo, porque son leyes claras y que son las mismas leyes de Estados Unidos, de España, de cualquier país, que no es nadie está menospreciando al haitiano, jamás. Nosotros vivimos en una misma isla y hemos tratado de convivir por muchos años y lo hemos hecho. Pero el palito de coco te dice que nosotros lo despreciamos. Solamente el palito de coco, como nosotros, tú tienes el palito de coco por ahí. Lo que pasa, Martín, es solamente que el palito de coco es que nos dice tenemos nosotros, que ser agudos. Que nosotros ahora, en nuestras cuando tú críticas, vas a ser buscar agudos. visa al consulado americano, Sí. el cónsul ni siquiera habla contigo. Está, o Y no califica. Y condiciones. No califica. Sí. Y ya. Y ya. Y ya. Y nadie pregunta si es pobre, si no tiene comida. Y yo creo, Martín, mira, yo nunca opino de política. Eso y no es cosas, política. pero te voy a decir algo. Yo pienso que hay muchos intereses escondidos aquí. Porque yo creo, Mira yo, palito de coco, mira. Eso se hizo. Óyeme, mira. ¿Quiénes son los que están bailando ahí? Mira. O sea, de manera que nosotros somos dos pueblos que hemos estado, aún teniendo una cultura tan distinta. Nosotros hemos convivido toda la vida. Es que ahora hay intereses muy profundos que quieren desprestigiar y dividirnos. Y yo espero que el pueblo haitiano comprenda eso. son los intelectuales haitianos, Sí, que son enemigos de ellos. que comprendan que nosotros hemos convivido toda la vida, que no se dejen engañar, que nosotros somos sus hermanos y que hemos convivido en paz. Hemos tenido periodos, porque siempre aparecen personas con malas intenciones. Ahora, que hay una injusticia con un haitiano,
hay que tomarlo en cuenta, como hay en Dominicano. En la frontera en México, ahí matan a todas las personas que entran por ahí si la encuentran. Son historias terribles. Yo estaba viendo un documental un día y yo me horroricé. Aquí no sucede eso, tú no encuentras haitianos muertos en la frontera. Aquí nosotros tenemos las fronteras inclusive abiertas. Hay un río que se pasa y convivimos juntos. Ahora hay que regularizar, ¿verdad? En la estadía hay que regularizar porque un país tiene que tener orden. Cuando tú construyes una casa, ¿qué es lo primero que tú le pones al final? La puerta. Si tú no tienes puerta, tú no tienes casa, porque entra y sale todo el que quiere. No, y que eso es normal. El organizar un país es normal en todo el mundo. Yo pienso, y se lo digo de corazón, a nuestros hermanos haitianos, que nosotros siempre le hemos tendido nuestros corazones y que muchos de los que viven aquí pueden dar testimonio de todo el amor y toda la ayuda. Igualmente ellos que nos reciben a los dominicanos que vamos allá. Que los dos pueblos nos levantemos y no nos dejemos dividir, porque la división quita fuerza. Yo pienso que tenemos que seguir adelante y los que están necesitados, que pueden venir aquí, que vengan, pero regularizados, para que no haya un desorden. Yo pienso que Dios sabrá recompensar a los que están, ¿verdad?, actuando de esa manera y haciéndole tanto daño, tanto al pueblo haitiano como al pueblo dominicano. Sí, porque eso es lo que crea es mucha división y rencores. Ojalá, y como bien decía Chelo, ojalá y interioricemos a la luz del Espíritu los intereses que subyacen en todas estas disputas y abramos los ojos y tomemos la medida del lugar para regularizar y defender nuestra soberanía. Vamos a ver qué nos tiene nuestro artista invitado. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste y de todo lugar. Camino y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, yo cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice de Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin. Hoy teme a la bomba que hizo, la fe que deshizo, espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado pero tengo amor. El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre, el que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz. Y justamente le dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 17: es imposible que no vengan escándalos
Pero hay de aquel, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar. Porque aquel que escandaliza a los pequeños, cuenta tendrá que dar. El programa ha terminado, pero no lo vamos a terminar sin la herencia moral que nos dejó Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes no lo permiten. Al pecho llevo una cruz.